Estamos de regreso con un video súper especial. Hoy continuamos con la serie Historia de la Fantasía. Hablemos de fantasía y hoy les voy a contar acerca de una revolución. La revolución de los años 90. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy estoy muy contento con un look un tanto distinto para contarles qué es lo que pasó en el resto de los años 90 en la fantasía o en la literatura de fantasía. Como les contaba, en estos años fue una revolución total en el género. Mientras el género parecía empantanarse, por un lado, con escritores como el infame Terry Goodkind o Robert Jordan, que llevó comercialmente, sobre todo en Estados Unidos, el género a una especie de marasmo creativo del cual fue difícil salir. Por otro lado, en estos años de los 90 se estaba gestando una revolución la cual explotó completamente con el último de los autores que les voy a contar hoy. ¿Ok? Dado que cada uno de los autores de los cuales vamos a platicar, estos hijos de la revolución, más bien padres de la revolución, porque ellos no nacieron de la revolución, sino que ellos crearon la revolución de los 90 en la fantasía, daría para un video completo de 20 minutos o media hora o más tiempo. Entonces, hoy me voy a dedicar a platicar brevemente sobre la obra de cada uno de ellos, muy poco sobre sus influencias y por qué son importantes para la historia de la fantasía y por qué son aquellos que acaudillaron esta revolución en el género. Es muy común decir, cuando uno dice la fantasía típica donde hay elfos y enanos y demás. Y eso no es cierto, o sea, esa no es fantasía típica. Les puedo asegurar que ya virtualmente en 20 años no ha habido una fantasía mayor escrita con estas características. Salvo el caso de Eragon, que es un asterisco, es un accidente editorial, que así me gusta llamarle. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de quiénes son estos 5 caudillos de la revolución de la fantasía en los años 90. Son 2 estadounidenses, 3 ingleses, 2 mujeres, 3 hombres. Y estos autores son Neil Gaiman, Sir Terence Pratchett, Megan Astrid Lindholm Ogden, mejor conocida como Robin Hood, George Raymond Richard Martin y Joanne Kathleen Rowling. Ok, pues vamos a empezar. ¿Quiénes de estos autores? No puedo decir yo que haya algo que los una, sino que cada uno es único, especial y revolucionario en cada una de sus características principales. Entonces, quiero ir por cada uno de ellos para que vayamos platicando. ¿Ok? El primero que les voy a contar es de nuestro querido Tío Neil. Tío Neil, que es una personalidad bastante conocida en el mundo de la fantasía, es como una especie, un amigo y yo lo comparamos como con Guillermo del Toro. Es una persona que es más personalidad a veces que escritor, porque todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe qué opina, todo el mundo sabe qué habla, todo el mundo sabe que es wow, la gran autoridad en esto de la fantasía, aunque muy probablemente esta personalidad esté un paso por encima de sus obras. ¿Ok? Sin embargo, eso no demerita el hecho de que Neil Gaiman es un escritor brillante con una imaginación muy aguda, una imaginación a veces muy torcida, pero una imaginación que da bastante al género de la fantasía. ¿Ok? Neil Gaiman nació en 1960 y a él lo recordamos principalmente por haber empezado en el mundo del cómic. Ya no voy a ir corriendo al librero que está al otro lado de la habitación, pero lo más importante con el que Gaiman empezó su carrera no es su primera obra, pero es probablemente su obra temprana más importante, y yo creo que Gaiman es quizá más relevante como escritor de cómics al final que como novelista de fantasía, es Sandman. Sandman, que es un cómic bastante oscuro, bastante torcido, que nos cuenta las peripecias de nuestro amigo Sueño, el ser mitológico que controla el sueño, ¿no? Y a todos los que nos encanta dormir, pues es como un patrono, ¿no? Pero a partir de eso, Gaiman también empezó su carrera de novelista. Gaiman ha escrito muchas cosas y además de esta fantasía oscura y retorcida, ha escrito novelas infantiles como Coraline, que es una especie de, yo la llamaría una novela tipo Tim Burton con ese nivel de oscuridad, pero también ha escrito fantasía imitando o emulando el estilo victoriano, como
mi querida Stardust, que es probablemente una de las novelas de fantasía que más me gustan. Esta edición es increíble, la vez se compren. Que busca imitar la forma fantástica anterior a Tolkien. Ya saben, esta fantasía de los McDonald, los Edison, los Donsanis, etc. Okay. Gaiman también ha escrito fantasía urbana, más conocido como Neverwhere, esta idea de un Londres subterráneo, que yo lo que digo es debería haber una novela como Neverwhere, pero de todas las ciudades del mundo. Sería increíble, ¿no? También ha escrito otra fantasía urbana como American Gods, que ahorita acaba de recibir su primera adaptación, que la tenemos en Amazon Prime. Y también escribió con nuestro siguiente autor de que vamos a platicar, la famosísima novela de Good Omens o Buenos Presagios, la cual vamos a estar a punto de ver también adaptada al cine. ¿Ok? No al cine, no a la televisión. Entonces, Neil Gaiman es estilísticamente un escritor distinto, un escritor que empezó en los cómics, que tiene influencias mitológicas, es muy interesado obviamente, como ustedes lo saben, por la mitología nórdica, pero también la mitología de muchas otras culturas del mundo, no necesariamente europeas, ¿no? Por eso American Gods son dioses de todos tipos, de todas culturas que van a vivir a Estados Unidos. Y esta imaginación loca, esta imaginación torcida, yo creo que ha dado ideas interesantes al género, en las cuales Gaiman es un representante bastante fuerte. Quizá mejor como escritor de cómics que novelista, quizá más relevante como personalidad que novelista, pero aún así, por lo menos que en concepto y en sus ideas, a Gaiman lo podemos llamar uno de los 5 grandes revolucionarios de la fantasía de los años 90. En segundo lugar, vamos a platicar de un escritor que quiero mucho y es porque recién lo acabo de descubrir. Terry Pratchett, Sir Terry Pratchett. Terry Pratchett es un caso especial porque es tan único y tan especial que difícilmente podemos encontrar escritores que se le acerquen. Fuera de la ciencia ficción, a lo mejor podríamos decir que Pratchett es una especie de hijo de Douglas Adams, aunque en realidad son muy distintos. Y hay gente que le gusta más el humor nihilista de Douglas Adams que al humor de sátira, al que fue gravitando el tío Pratchett con el tiempo. No puedo pensar fácilmente en escritores de fantasía cómica que tomen y retomen y hayan sido inspirados por esa costumbre tan pratchettiana que tenía. Más que Ben Aaronovitch, por ejemplo, y quizá Jasper Fforde, pero no hay nadie que se acerque a tener la influencia cómica que tuvo Terry Pratchett. Y Terry Pratchett tiene una historia completamente aparte. Terry Pratchett, que nació en 1948 en Inglaterra, él empezó como periodista también. Él llegó a ser, me parece, como el jefe de prensa de una especie de comisión de electricidad de Inglaterra. Y ahí empezó a publicar su primera novela, que es El color de la magia, que es de las novelas menos acabadas, menos desarrolladas del mundo disco. La publicó en 1983. Pero como aquí vamos a platicar en los 90, quizás es importante retomar la carrera de Pratchett a partir de que escribiera Mort. Mort, ¿por qué es importante? Porque además de ser la cuarta novela del mundo disco, es la novela que le permitió a Pratchett independizarse y dejar de trabajar como periodista. Y a partir de ahí, Pratchett se hizo tan popular en Inglaterra que mientras en Estados Unidos Jordan avasallaba por completo, en Inglaterra, en el Reino Unido, el que cantaba todo era Terry Pratchett. Terry Pratchett, hasta que llegara la última escritora de la que les voy a platicar el día de hoy, dominaba absolutamente no solo la fantasía, sino incluso a nivel macro lo que se publicaba en ficción en el Reino Unido. Las novelas de Pratchett, las 41 novelas de Mundo Disco, fueron popularísimas a nivel de que Thoth, por ejemplo, que fue de las últimas, fue de las novelas más rápidamente vendidas en el Reino Unido. Y este humor de Pratchett, y a Pratchett lo que le vamos a agradecer como parte de la fantasía es un tono no necesariamente picaresco, porque hubo escritores como Fritz Leiber, por ejemplo, que tomaban la picaresca desde antes, sino la sátira o la comedia pura con la que empieza Pratchett y a la que va gravitando a la sátira social. Yo soy de los que prefieren sus obras tempranas, porque leí cuatro novelas del Mundo Disco, 3 tempranas y una posterior que fue Going Postal o Cartas en el Asunto, y la verdad prefiero más al Terry Pratchett que hace chistes absurdistas como el de las preguntas reanuales, que se piensan en él y me da mucha risa.
plantas reanuales, plantas que siembras el año que entra y cosechas el año pasado. O chistes vulgares, como los chistes de Nanny Ogg, que probablemente sea uno de mis personajes favoritos del mundo disco, o chistes con lenguaje. Impresionante Terry Pratchett. Terry Pratchett fue un tesoro que tristemente se nos adelantó, que nos lo robó el Alzheimer, pero muy importante en su fantasía porque le quitó la seriedad, ¿no? Un género que tiende muchas veces a ser altivo, que a mí me gusta la verdad que sea altivo. El tío Pratchett lo que nos dio fue primero con la parodia de la altivez del género, de los clichés, de los tropes muy fuertes en sus primeras novelas, sobre todo en El Corredor de la Magia. Nos dio una ligereza de tono a la cual la fantasía había dejado de estar por bastante tiempo. Y eso es lo importante de Terry Pratchett y por eso lo considero el segundo de los grandes revolucionarios en la historia de la fantasía de los años 90. En tercer lugar, voy a hablarles de una escritora muy querida, porque la conozco, la he conocido 2 veces, que es Megan Astrid Lindholm Ogden, mejor conocida como Robin Hobb. Robin Hobb es una escritora de fantasía bien distinta. ¿Y por qué la considero ya una verdaderamente revolucionaria? Porque ella es una escritora de fantasía volcada completamente a la caracterización. En una época, por ejemplo, en la época que Jordan triunfaba, donde los personajes de Jordan son tremendamente acartonados, tremendamente... sí evolucionan, pero no tienen tanta profundidad. Mi amiga Robin Hobb escribió de una manera en la que el protagonista se siente por primera vez un ser humano. Fitz, que es el protagonista de los libros de Realm of the Elderlings, es un ser humano tan tremendamente humano que es uno de los personajes de fantasía que más se caracterizan por regarla todo el tiempo. O sea, es un ser humano con dudas, con sesgos, es un ser humano que comete errores y tiene añoranzas y le va bastante mal en la vida. Y esto es una humanidad en los personajes que es definitivamente la nota persistente, la nota total de Robin Hobb. Robin Hobb publicó Aprendiz de Asesino, si mal no recuerdo, en el 96. Por eso ya hablamos en el 95. Y por eso hablamos de la novela como un verdadero heraldo de una fantasía distinta, ¿no? Mientras que triunfaba en el género una fantasía de personajes acartonados, de personajes clichés, Robin Hobb escribió una fantasía que es como una punta de lanza a entender al personaje, como a ella le gusta ponerlo en las candilejas o ser puesto en el proscenio. Un personaje que es el que habla por la historia. Entonces, la reina de la caracterización, porque yo la llamo la reina de la caracterización en fantasía, es Robin Hobb, y por eso ya la considero la tercera de las grandes escritoras revolucionarias de los años 90 en la historia de la fantasía. Ahora sí, vamos por los 2 más descollantes. Ahora sí. Primero vamos a hablar del tío Jorgito. Tío Jorgito, también al igual que Pratchett y también al igual que Gaiman, tiene una carrera distinta. Él empezó como guionista. O sea, quizá lo que es importante entender del tío Martin en su formación personal es que él es uno de los primeros true geeks de la cultura geek actual. Él que nació en Nueva Jersey y ahora vive en Nuevo México, asistió a convenciones desde joven y poco a poco fue creando su carrera a partir del guión televisivo. Una de sus trabajos más importantes como guionista es que fue uno de los co-guionistas de la serie La Bella y la Bestia de Linda Hamilton y Ron Perlman de los 80s, y de ahí siguió escribiendo. Tío Martin tiene particularidades bien interesantes que tienen que ver mucho con su carrera como guionista. Primero, que sus novelas, más bien su gran e inacabada saga, sigue una estructura de novela río. De hecho se le llama una novela río porque es muy consistente con la tonalidad de una larga serie o incluso una telenovela, donde son episodios donde el personaje central probablemente no sea el personaje sino el reino mismo. Y lo que es súper interesante, y ahí son de las 2 cosas que más me gustan a mí de Martin, es primero que nada que la fantasía de Martin es una fantasía histórica. La fantasía de Martin en su historicidad quiere decir que no toma la construcción de su mundo del mito como lo hizo Tolkien,
sino que la construcción del mundo es claramente basada en historia, ¿no? Tenemos por ejemplo ciudades que están basadas en Roma, ¿no? Como Valiria, el Imperio Valirio, o tenemos también incluso representaciones como el Coloso de Rodas o los grandes imperios marítimos, etc. Entonces la historia tiene un personaje, un papel bien importante en las obras de Martin, y se nota que es una fantasía bastante histórica. Y en segundo lugar, lo que más me gusta de Martin, creo que lo hemos platicado cuando hace mucho tiempo hice mi reseña per se de Juego de Tronos, es que Martin es un escritor que al establecer su world building entiende las instituciones, o más bien crea instituciones, y creo que lo hace no conscientemente, porque yo le pregunté directamente eso y no lo busca con el ojo clínico, digamos, un científico social, un economista, pero Martin crea instituciones que generan malos incentivos para que la gente de sus libros se comporte como se comporta, que es la gente de sus libros se comporta de manera bien granuja. Y la gente que, por alguna razón, en este caso que su incentivo mayor es el honor, como el tío Ned Stark, es la persona que obviamente tiene las de perder en este mundo. Entonces, yo no soy tanto de la idea de decir, wow, es que Martin es grande porque mata a personajes principales, o Martin lo que es grande de él es que no sabes qué va a venir, ¿no? Eso es al final parte de su formación de escritor de televisión y casi un folletinista. Pero lo importante de Martin es entender cómo esa construcción histórica del reino fantástico es fenomenal en entender las cosas que hacen que los seres humanos nos comportemos como nos comportamos, y que muchas veces el honor, y eso creo que es algo muy martiniano, el honor no es incentivo suficiente para salvarte la cabeza. ¿Ok? Entonces, eso es importante de Martin. Juego de Tronos se publicó en el 96, tenemos ya 22 años desde que empezó la novela, desde que empezó la saga. No tiene final a la vista, no creo, la verdad no tenemos buenos chances de verle final pronto y después ever. Y es tan intrincado y tan complejo que es muy ad hoc. Y cuando se estrenó la primera temporada de Juego de Tronos en 2011, ya era justo yo con tiempo social en que la gente con su cinismo normal ya estaba preparada para una fantasía de ese tipo, y por eso cayó de perlas, y por eso es tan impresionante. ¿Ok? Y por eso George Raymond Richard Martin es mi número 4 en la lista de los escritores de fantasía que revolucionaron el género en los años 90. Ok, y ya por último vamos a hablar de la hecatombe nuclear en la fantasía, que se llama Harry Potter. Harry Potter es la influencia, Harry Potter es entender muy bien sus influencias culturales, de dónde viene, qué es lo que toma Rowling y la manera en que influye tan fuerte en el género. O sea, es una bomba nuclear Harry Potter que nadie veía venir por ningún lado. Y hace 20 años y medio, cuando se publicó Harry Potter, fue un libro que fue rechazado por 12 editoriales hasta que Bloomsbury lo agarró, de una escritora que había tenido muchos problemas en su vida, que se fue a Portugal, se casó en Portugal, dejó al marido, se fue con su hija, vivió en Edimburgo vivió casi una vida de subsistencia, y se ponía a escribir en un pub para como aferrándose a sus fantasías que había tenido desde niña, ¿no? Desde este niño mago que fue abandonado, pero que resulta tener un destino. You know the truth. Harry Potter conjunta la tradición de la fantasía épica que ya hemos platicado, que tiene obviamente el camino del héroe en Harry Potter es bien rígido, y véanlo hasta el final, hasta Deathly Hallows, es muy rígido la forma en que Rowling sigue el camino del héroe. Y por otro lado, Rowling conjunta la tradición británica de la novela de formación inglesa en el tema del boarding school, ¿no? Desde novelas como Tom Brown's School Days, ¿no? A Rowling se le pueden ver influencias de escritores como Edith Nesbit, escritores como Enid Blyton, escritores como incluso el propio Roald Dahl, porque es como una tradición de novela infantil muy clara, que va en paralelo, pero difícilmente o casi nunca se cruzó con la fantasía que había evolucionado a la par del Tolkien Revival y demás, ¿no? Entonces,
Cuando Rowling publicó Harry Potter, creo que nadie se imaginaba el tamaño del trancazo que iba a ser para toda la industria de la fantasía. O sea, nada va a ser igual después de Harry Potter. Después de que a Rowling, una persona que vivió momentos muy difíciles en su vida, que le cayera este golpe de suerte con una historia que nos es muy propia y nos es muy enternecedora, porque Harry Potter lo que es charming y nos podemos identificar con nuestros días escolares y demás. Es una influencia tal, o sea, es no solo de la literatura de fantasía, es obviamente la influencia en la cultura pop, es lo que define la cultura pop a finales de los 90 probablemente, y que, como digo, nunca va a ser igual. Rowling es una escritora que, si bien uno rasca un poquito, empieza a encontrar fallas, aún así se lo perdonamos porque nos hizo soñar y nos hizo creer, y a muchos los hizo crecer, ¿no? Yo ya tenía 15 años cuando empecé a leer Harry Potter, que soy un poquito más grande, pero por ahí va esa grandeza de Harry Potter, ¿no? Y esa es una que nunca vamos a ver de otra manera, porque lo que hizo Harry Potter fue demostrar que la fantasía era bankable, era un género rentable, y ahora ya no se queda solamente en el mundo literario, sino que ya revienta hacia total la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, ahora, hoy en día, en estos años que estamos viendo que se anuncian que adaptaciones de fantasía hay por mayor, es gracias a la obra de Harry Potter haber demostrado, después de una época en que en los 80 se eran muchas películas de fantasía familiares, infantiles, y no era lo mismo, que ahora es blockbuster, fantasía es a blockbuster, y eso es parte de la influencia tan importante de Harry Potter, y por eso J.K. Rowling es la quinta de los escritores más revolucionarios de la fantasía de los años 90. ¿Okay? Antes de irme, solamente les voy a contar de dos escritores que son los dos grandes canadienses, o los escritores de fantasía canadienses más importantes, que empezaron a publicar en los años 90, pero que, si bien son técnicamente increíbles, no considero que tengan ese mismo grado de influencia, porque aquí estamos hablando de influencia en el género. Primero, Guy Gabriel Kay, que es uno de mis escritores favoritísimos, que me encantan sus novelas, me encanta la seriedad, la formalidad que tiene de su fantasía histórica, ya sea Antigana, es de mis novelas favoritas de toda mi vida. Y por otro lado, Steven Erikson, el creador de la saga de Malas, que no tengo todavía la energía de empezar a leer, porque es un compromiso muy grande de tiempo, de esfuerzo y de concentración, que muchas veces uno llega cansado y no tiene como... It's daunting la idea para mí de leer Los Jardines de la Luna llegando de cansado de la oficina todos los días, pero bueno, algún día. Y que son los dos grandes escritores canadienses que empezaron a publicar en los 90. Los Jardines de la Luna se publicó en el 99 y Gabriel Kay desde principios del 90, pero son escritores súper importantes, aunque no son parte de la revolución. Bueno, ahí terminamos. Este fue el penúltimo video de Historia de Fantasía. Ya solamente nos falta un video donde vamos a ver el año 2006 y un poquito del 2007, porque es un año tan importante, porque es el sustrato de la fantasía que vemos hoy en día. ¿Sale? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima.